de vuelta en este su programa Conversatorio Digital por los 89.5 FM. Entonces, yo había anunciado a través de Facebook que tenía un invitado para hoy. Las personas empezaron a comentar, realmente el tema fue muy interesante porque hice la pregunta de si la Biblia fue el primer libro en afirmar la redondez de la tierra, porque lo he escuchado, muchas personas lo afirman, he escuchado predicadores, maestros, profesores, pastores, etcétera. Sí, tú has escuchado esa parte, ¿verdad? Entonces yo formulé la pregunta en Facebook y tuve las siguientes respuestas. Moisés Aquino dijo que sí, que la Biblia lo afirma. El pastor Julián Musa dijo, Dios te bendiga, hermano. Sí, fue la Biblia el primer libro en dar esta información. Uno de estos pasajes es Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y continúa el texto. Entonces, Miguel Fernández dijo, esa idea se acuña de la interpretación literal de Isaías 40:22. Entonces el pastor José Eduardo Castillo dijo, me adhiero a esa respuesta, a la respuesta de Miguel Fernández, de que es una interpretación literal. Entonces Águeda García respondió, la palabra de Dios es clara para los que la saben escudriñar. Es simple y pura, no se discute, no se analizan, solo se cree. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quien cree que Dios existe no analiza, solo cree, no escucha contradicciones, solo cree. Lean Isaías 40:22. Bueno, Alessi Jiménez dice que está de acuerdo con la respuesta de Águeda García. Entonces yo también hice una búsqueda, vi que en Twitter hay mucha información también. Por ejemplo, el usuario @datosbíblicos dice, en la Biblia ya estaba escrito que la tierra era redonda muchos siglos antes que se descubriese, y esto lo tenemos en Isaías 40:22. El usuario ahora ya lo sabes dice, ¿sabías que antes de que los científicos descubrieran que la tierra era redonda, ya la Biblia lo había afirmado? Francesco Flori 5 dice, en 1492 Colón dice que la tierra es redonda. Sin embargo, en el 765 a.C. Isaías dice que la tierra es redonda, al que está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías 40:22. Iglesia CFA dice, en la palabra de Dios está todo escrito, aun cuando habla de que la tierra es redonda. Isaías 40:22. Batalla Bíblica dice, el conocimiento de que la tierra es redonda existe desde el Antiguo Testamento. Braulio Barquero dice, la Biblia dijo que la tierra es esférica mucho antes de que cualquier otro registro de la historia lo hiciera. Jory Lincoln dice, si Cristóbal Colón lo hubiese leído en Isaías 40:22, no habría tenido que viajar tanto tiempo. Claudio Bringas dice, la Biblia antes de la ciencia decía que la tierra es una esfera. Paul Wilbur dice, ¿sabías que las Sagradas Escrituras afirman la redondez de la tierra? Veo que la balanza está totalmente inclinada hacia que la Biblia lo afirma, aunque nosotros no estamos para aceptar lo que se dice en mayoría, sino vamos a hacer el análisis crítico ahora. Entonces, para este análisis tenemos a un invitado. Él es teólogo, es biblista también, conferencista, y no solamente se queda en la parte bíblica y teológica, sino que también es informático, es programador, es profesor de programación, y también es un empresario del multinivel. Entonces, por aquí en esta cabina contamos en esta tarde con la participación de Frederick Clark. Bienvenido, Frederick. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Frederick. Aquí con estos calores que tenemos no está nada fácil. Eso de la temporada. Pero estamos en verano.
verano, estamos en primavera. Es que siempre hace calor. Lo que pasa es que hay ocasiones donde hace más calor que en otras, pero siempre hay calor. Exactamente. Ya lo ve. Dime, Pedro, tremendo tema este. Yo escribí precisamente un artículo sobre ese tema, tan interesante que tú mencionas, cuando estaba, creo que en mi penúltimo año, o en mi último año del seminario teológico, como en el 2008, 2009, algo así. Sí, algo que no dije es que Freder y yo fuimos compañeros también de estudios teológicos, Sí, junto con el señor William, que lo tenemos por aquí también en cabina. Entonces, sé que hay, tal como tú mencionas, mucha información producto de que la gente, vamos a decir, no investiga. Precisamente tú acabas de mencionar un caso en el cual una persona decía, no se analiza, no se investiga. no se cuestiona, es la palabra. No se cuestiona, solamente se cree. Y la fe ciega ha provocado muchos errores. Sin embargo, el investigar y el sacar conclusiones es lo que ha permitido que la humanidad esté donde esté. Incluso es un tema de prédica, de que las personas deben de simplemente leer y hacer sin investigar, porque el que lee mucho, eso yo he escuchado incluso. Sí, El que lee mucho entonces se convierte en un ateo, dicen. Me consta. Es un tema un poquito engorroso, por así decirlo. Hay mucha desinformación al respecto. Mira, ¿qué te digo? Desde que los seres humanos, vamos a decir, comenzaron a mirar las estrellas, a mirar el espacio, a interesarse por lo que existe, por así decirlo, que comenzaron los mitos, luego surge la filosofía como una forma de dar respuesta, y por eso se dice que la filosofía es la madre o el padre de la ciencia. Comenzaron a surgir los primeros debates, por así decirlo, con respecto a la forma de la Tierra, pero solamente cuando la gente realmente se interesó en este tema. La Biblia, yo he visto que se ha querido utilizar como libro de geología, como libro de geografía, como libro de anatomía, como libro de historia propiamente, historia en el sentido moderno. Óyeme, y se han cometido abusos en contra de esta obra, de este conjunto de obras, de esta biblioteca, por así decirlo, que realmente yo no sé realmente cómo Dios se sentirá con las cosas que se cometen y que se dicen en nombre de la Biblia. Pedro, ¿cuál sería tu opinión con respecto a estos temas? Bueno, Frederick, yo leí el trabajo que tú hiciste, pero como moderador, si yo formulé la pregunta, no podía dar mi opinión. Pero realmente yo estoy seguro de que la Biblia realmente no dice eso. Bueno, tú eres el moderador, yo te preguntaría por qué tú dices eso. Pero, ¿alguien que me pregunte por qué tú dices eso? Bueno, en el trabajo que tú haces, tú citas, haces el trabajo realmente es un trabajo científico, bien elaborado, y tú hablas de cuál es el concepto que tenían los judíos cuando se cita ahí en Isaías 40:22, diciendo que la tierra es redonda. Si no es redonda en el sentido como lo tenemos hoy en día, es un sentido de redondez totalmente diferente a como lo analizamos. Es decir, el concepto que ellos tenían de redondez no es el concepto de redondez que tenemos hoy, que es una esfera, etcétera. Es totalmente diferente. No tiene que ver tanto con el concepto de redondez, tiene que ver con la palabra, cómo se traduce. Hay un tema. ¿Tú has visto alguna vez una obra de arte del siglo XVII, XVIII? No sé si la has visto. ¿Tú has visto una escena, por ejemplo, en la que se representa a María con José y el niño?
Sí, también. Si tú te fijas en una obra de esa época, tú vas a ver a María con facciones europeas, con ropa europea, y José también. Si tú hay, ¿sí? Por ejemplo, Freddy, también en ese sentido, hay algo que me ha llamado mucho la atención y es la imagen de la Santa Cena. Porque tengo entendido que la mesa no es así como está en algunos cuadros, que es una mesa, es decir, se ha actualizado lo que dice acerca de la Santa Cena de la mesa, Sí. como si fuese una mesa como la que tenemos hoy en día, Exactamente. cuando en realidad era una mesa en el piso. En el piso, exactamente. Fíjate qué pasa. Cuando existe desinformación, o mejor dicho, cuando no hay información, los seres humanos tendemos a rellenar esa información con el conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si vamos a imaginarnos un vehículo o un transporte, lo más normal es que pensemos en un carro tal como nosotros lo conocemos ahora. Ahora, siglos atrás era imposible que las personas pensaran en eso. ¿A qué yo vengo con esto? Bueno, cuando los traductores de la Biblia, especialmente la Reina Valera, que es la que más se usa en el pueblo protestante, por así decirlo, se escribió, ya el concepto de una tierra esférica era popular. O sea, ya era normal, hacía siglos que la gente, bueno, de hecho hacía ya casi milenios que se creía en una tierra esférica. No necesariamente, fíjense, hay conceptos diferentes, la tierra esférica y la tierra que gira alrededor del sol. Son teorías y conceptos completamente diferentes. Todavía en esa época se creía, a pesar de que se creía que la tierra era esférica, se creía que la tierra giraba alrededor del sol. Sí. Perdón, que el sol giraba alrededor de la tierra. Sí, gracias, William, por hacerme la corrección. Se creía todavía en esa época que la tierra era el centro del universo, a pesar de que era una esfera, pero que el sol, las estrellas, la luna, los planetas hacían diferentes órbitas alrededor de la Tierra. No fue sino hasta, precisamente en finales del mismo siglo XV y el siglo XVI exactamente, que comienza a tomar auge la teoría de Copérnico. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Te mencionaba que los seres humanos tienen la idea o tienen la tendencia de actualizar la información que desconocen con información que conocen. Con este tema pasó lo mismo. Ahora mismo para nosotros lo más normal es creer y aceptar que la Tierra es una esfera que está flotando, vamos a decir flotando, si se puede decir esa palabra, en el vacío, y que gira alrededor del sol. Para nosotros es normal, para un niño lo más normal es eso, no puede verlo de otra forma porque se lo va enseñando desde pequeño. Ahora bien, antes no era así. De hecho, los seres humanos actuamos por observación. Todavía en meteorología, o sea, cuando tú observas un reporte meteorológico, ¿qué se dice? Se dice que el sol saldrá a tal hora y se pondrá a tal hora. No se dice el sol, la Tierra dará una vuelta y terminará de dar una vuelta y comenzará a entrar a su parte oscura. Es más fácil para nosotros los seres humanos hablar de que el sol sale y de que el sol se pone. Todavía cuando se hace se construye un observatorio, lo que se llaman Stellarium, que son como simulaciones del espacio para poder observar las estrellas, se hace desde el punto de vista geocéntrico, porque para nosotros los seres humanos es más fácil ver las cosas y analizarlas desde el punto de vista de nosotros. Claro, imagino que es así. Entonces, en la época de los escritores de la Biblia, ellos usaban el conocimiento que tenían. Es para nosotros fácil pensar que ellos tal vez pensaban como nosotros, que tenían el conocimiento de nosotros. Yo me imagino que algunas de esas personas que dicen que la Biblia está todo y esas cosas, yo imagino que ellos también sabrían, los judíos de esa época,
Y los autores de la Biblia sabían que el continente americano estaba de este lado y que habían indios. Imagino que ellos sabían eso, ¿no? Una preguntita, Frederick. En el momento que los escritores bíblicos escriben, o nosotros recibimos la palabra esférica, la traducción, podríamos coger esa palabra y llevarla a un plano de pensar que es una redonda, como nosotros vemos hoy día, como es la tierra redonda. O sea, se pueden como alinear tanto esa traducción esférica con la palabra redonda como nosotros conocemos hoy día. Mira, la palabra esfera y la palabra círculo son conceptos completamente diferentes. Primero vamos a ver algunas versiones que traducen círculo y que tienen conceptos parecidos. Vamos a ver, por ejemplo, la Reina Valera del 60 y la del 89 traducen círculo. Estamos hablando de Isaías 40, 22. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí dice Isaías 40, 22 en la versión Reina Valera del 1960. Dice: Él, hablando de Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y lo despliega como una tienda para morar. Bien, vamos a analizar este pasaje y vamos a analizar también las palabras que se usan. Si vamos a, por ejemplo, la Biblia de las Américas utiliza la palabra redondez. La Biblia de Jerusalén utiliza la palabra orbe. Orbe obviamente es una esfera, un círculo, no un círculo, sino como un balón, que es lo que conocemos hoy como el globo terráqueo, por ejemplo. La versión King James traduce círculo o circle. La traducción Yuneman, que es una traducción al inglés de la versión griega de los 70, traduce redondez. La Nácar Colunga traduce círculo. La Nueva Biblia de los Hispanos traduce redondez. La Reina Valera de 1569, o sea, la Biblia del Oso, y las revisiones de 1602, la de 1865, la de 1909 y la del 2000 traducen globo, es decir, están precondicionadas para traducir globo. Ahora, ¿por qué se traduce globo? ¿Cuál es la palabra que está ahí? Antes de ver eso, vamos a ver cómo traducen otras Biblias. Por ejemplo, las Biblias que mencionamos son todas traducidas con el método de equivalencia formal, que, como tú sabes, Pedro, William, es un método de traducción que hace énfasis en la forma y no en el sentido del texto. Bien. Ahora, por ejemplo, cuando vemos estas versiones como la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, que son versiones traducidas con la metodología dinámica, o sea, traducción por equivalencia dinámica, que se enfatiza el sentido, vamos a ver lo que dice. Por ejemplo, a Dios habla hoy, si alguien tiene una Biblia, Dios habla hoy, puede ver en Isaías 40, 22 este texto. Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. Una versión internacional dice: Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y lo despliega como carpa para ser habitada. Yo pregunto, ¿por qué existen estas diferencias de traducción entre una Biblia traducida con el método de equivalencia formal y otra con equivalencia dinámica? ¿Por qué una Biblia que enfatiza la forma traduce de una forma y otra que traduce enfocada en el sentido traduce de otra forma? Bien, todo eso tiene que ver con los prejuicios de los traductores, tal lo que estábamos diciendo ahorita. Un traductor que se enfoca en la forma y que no toma en cuenta ciertas cosas, ciertos elementos al momento de hacer una traducción, como por ejemplo la situación sociopolítica, ¿sí? La situación, los conocimientos de la época, dígase el avance, el nivel de avance que hay en el momento, la vestimenta, la situación social,
O sea, muchos elementos. Incluso la cultura. Óyeme, la cultura principalmente. Todo eso tiene que ver literalmente, o sea, todo tiene que ver con cómo ellos piensan. Todo lo que ellos escriben, todo lo que escribe un pueblo, una nación, tiene que ver y está limitado a sus conocimientos. A sus conocimientos. Aplica el caso con la parábola del joven rico y el hoyo de una aguja. También. También. O sea, fíjate, cuando se está hablando de una aguja, nosotros pensamos literalmente en una aguja. ¿Me entiendes? Que es algo sumamente difícil. Ahora bien, vamos a situarnos en el contexto de los autores. Estamos hablando de Isaías 40. Isaías 40 tiene un estilo desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55 muy diferente a los capítulos anteriores al 40. Por eso muchos especialistas en Biblia, especialmente biblistas, por así decirlo, hablan de un Deutero Isaías, es decir, un posible segundo autor que siguió redactando el libro de Isaías. Bien, en eso están de acuerdo muchos biblistas, tanto protestantes como católicos, porque las diferencias son tremendas. Pero la diferencia, ¿en qué sentido? Bueno, mira, si tú lees un libro o escuchas una cita, una frase de Leonel Fernández, puede ser que tú no la hayas visto presencialmente, pero ya por tú ver los escritos, escucharlo, si tú ves otra frase de Leonel Fernández, tú vas a saber que es Leonel Fernández, porque su estilo lo delata, como dice. Ahora, si existe una persona que intenta escribir como Leonel Fernández, en muchas cosas se va a parecer, pero en muchas otras cosas no se va a parecer. Exacto, basándole en el ejemplo que tú pones, es como si Leonel Fernández iniciara la escritura de un libro con sus frases y luego otra persona le diera continuidad. Se puede percibir ese cambio. Se puede percibir el cambio. Y existen especialistas en lingüística que pueden detectar esas variaciones en estilo, en gramática, en muchos aspectos. Entonces, eso pasa con Isaías. Isaías tiene un estilo muy parecido, o sea, la segunda parte de Isaías, o Deutero Isaías, tiene un estilo muy parecido al de Job. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona con todo lo que estamos diciendo. Miren, le hablaba de bóveda y le hablaba de círculo. Aquí yo tengo unas imágenes de lo que es una bóveda. La Capilla Sixtina, por ejemplo, tiene una bóveda. Aquí en la República Dominicana, si usted se para frente al Palacio Nacional, usted va a ver que tiene como una cúpula, ¿verdad? Eso es una bóveda. Cuando las traducciones de la Biblia de Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional hablan de bóveda, se están refiriendo a una cúpula más o menos como la del Palacio Nacional, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué estos traductores, este conjunto de traductores traduce esta forma? Por algo simple. Ellos conocían cómo se pensaba en esa época. O sea, había una forma de pensar en esa época. Los babilonios, los cananeos, todos los pueblos mediterráneos tenían lo que se llama cosmología y cosmogonía, una forma de entender cómo el mundo se originó, cómo el universo se originó y cómo este estaba construido, porque existen muchos documentos históricos fidedignos, bien atestiguados, que hablan de cómo se pensaba en esa época. Entonces, bueno, tenemos entonces una seria contradicción entre un conjunto de personas, de pueblos, que todos piensan de que el mundo, el universo tiene una forma, pero existe un pueblito, ni siquiera un pueblo, existe un escritor en particular que dice que la Tierra es redonda, obviamente según la interpretación más común. Ahora, ¿realmente dice que la Tierra es redonda, es decir, una bola que está parada en el espacio? Vamos a ver. La palabra que utiliza Isaías es una palabra hebrea que se pronuncia Hug con G. No es una J, es
una G, pero lo que más se parece en español es como una J con una G. Jug, como si fuera jugo, pero que le quitan la O. Y esa palabra solamente se encuentra 3 veces en toda la Biblia hebrea, en todo el Tanaj, que es en Job 22:14, en Proverbios 8:27, y adivinen en dónde, en Isaías 40:22. Esta palabra, por ejemplo, si vamos a Job 26:10, dice: puso límite a la superficie de las aguas, superficie, hasta el fin de la luz y las tinieblas. En Job 22:14 dice: las nubes le rodearon y no ve por el circuito, por el jug del cielo se pasea. Y por el circuito del cielo se pasea. Fíjate que aquí se tradujo circuito en la misma Biblia Reina Valera, que normalmente se tradujo en Isaías 40:22, se tradujo como círculo. Aquí se tradujo como circuito, es decir, trayecto o trayectoria. Cuando vamos a Proverbios 8:27, dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Fíjate, dice el círculo sobre la superficie del océano o la faz del abismo. Si pensamos en un círculo sobre la faz del abismo, nuestra mente no nos permite imaginarnos una bola, o sea, una esfera. Se traduce o automáticamente nuestra imagen se piensa en un círculo, es decir, como que usted agarra un compás, lo ponga en un punto y le haga una vuelta. Ahí se dibuja un círculo. Cuando usted va al diccionario, usted se va a dar cuenta que conceptualmente un círculo es una cosa. El diccionario dice que un círculo es una figura plana contenida dentro de una circunferencia, o es un sinónimo de disco, y la circunferencia es el borde o el perímetro del círculo, mientras que el círculo es el área o superficie interior. Bien, entonces redondez, algo que tiene forma de círculo o de esfera. Ahora, ¿qué es una esfera? Una esfera es un cuerpo sólido, limitado por una superficie cuyos puntos están todos a la misma distancia, es decir, es un cuerpo sólido, mientras que un círculo es una figura plana. Si aplicamos la palabra círculo sobre Proverbios 8:27, sobre Job 22:14 y sobre Job 26:10, tiene sentido que círculo no sea una esfera, sino un círculo plano, es decir, como un disco. Como un disco, un ángulo de visión, porque sería lo que una persona en un punto céntrico pudiera observar si gira y da la vuelta completa, ¿cierto? Exactamente. Tú te paras y tú comienzas a mirar como si tú fueras precisamente el punto de apoyo de un compás y comienzas a mirar a todos tus lados. Cuando tú vas girando, tú vas haciendo un círculo. Entonces, lo que nos dicen estos pasajes es la concepción hebrea de cómo Dios trabajó o trabaja sobre un círculo, sobre una figura plana, un disco plano, por así decirlo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, es decir, delimitando el océano. Para el hebreo, el océano, todo lo que rodea las aguas más antiguas, las aguas primordiales, a lo que los hebreos le tenían más miedo, porque nunca se aventuraban a ir más allá de precisamente las costas del Mediterráneo. Ese gran océano para ellos era como símbolo del caos. No sé si me explico. De hecho, vemos en Génesis, en el capítulo 1, al caos, a las aguas primordiales, como uno de los pioneros, de los protagonistas de la creación. Cuando Dios creó al mundo, utilizó propiamente un material, el océano primordial, que eso va acorde precisamente con todas las mitologías de la época. Todas las mitologías de la época, la egipcia, la babilonia, tenían un concepto muy parecido de unas aguas caóticas primordiales. Bien, y es lo normal, porque todo lo que nosotros sabemos hoy
es lo que nos enseñaron en los libros de texto. No se espera que un profeta hebreo sepa algo más, a menos que haya hecho una investigación y haya hecho un trabajo, tú sabes, sepa algo más que lo que sabe el promedio de las personas de esa época, ¿no? Sí, que eso es algo que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer estudios de la Biblia. Tomar esa parte en cuenta de que los escritores eran personas inspiradas por Dios, realmente sí, pero también escribían de acuerdo a su cosmovisión del mundo, a cómo ellos entendían cómo estaba el mundo. Así es. Si vamos avanzando, por ejemplo, para ganar un poquito de tiempo, si vamos a las versiones griegas, por ejemplo, la versión de los 70, que hacen también una traducción de esta palabra Hu. Cuando traducen Hu, lo traducen con una palabra griega que se pronuncia Giros. Cuando en Isaías 40:22, por ejemplo, dice, cuando habla del círculo del cielo, dice Giron Uranu, es decir, círculo del cielo, y dice Giron Tesges, el círculo de la tierra. Giros es una palabra que significa círculo, es decir, una figura plana que se hace con un compás, por así decirlo. O que usted se ponga en la tierra y dibuje con un dedo un círculo, por así decirlo, un disco. Te agarra un long play o un CD, usted tiene un disco. Ese era el concepto que vemos, que podemos traducir, que podemos extraer del texto propiamente. Ahora, ¿por qué unas versiones traducen globo y otras versiones traducen, vamos a decir, cúpula, por así decirlo, como estábamos viendo, o bóveda? Bueno, las versiones que traducen círculo, que traducen esfera, que traducen globo, están adoptando la cosmovisión moderna por los conocimientos que tienen de que el planeta es un globo. Si nos vamos a todas las investigaciones científicas de la redondez de la Tierra, no fue sino hasta, me parece que fue Anaximandro, que fue el primero que imaginó una Tierra redonda. Luego viene Pitágoras, aunque eso no está muy claro. Luego habla de Heródoto, después viene Platón también, que por temas filosóficos piensa en un mundo como un globo. Aristóteles es el primero en que hace una descripción una descripción detallada sobre el tema de la esfericidad de la Tierra, y comienzan a hacer ya observaciones precisas. Es decir, por ejemplo, comienzan a fijarse en la sombra que proyecta la luna en un eclipse. Por ejemplo, hace creo que una semana, hace 2 martes, tuvimos un eclipse total de luna, donde se pudo perfectamente ver cómo la sombra esférica de la Tierra se iba posicionando sobre la luna. O sea, ya haciendo esas observaciones, cosas que los hebreos no eran dados a hacer, porque precisamente existía el temor de que fueran tildados, tú sabes, de astrólogos, y tú sabes lo que la Biblia dice con respecto a la astrología. Entonces, el tema de la astrología o de la astronomía no se desarrolló mucho en la cultura hebrea por temas religiosos, pero eso no era problema en otras culturas. Luego viene también en los pueblos que sí eran navegantes, que sí se iban lejos. Esos pueblos sí comenzaron a notar que cuando el barco se iba por allá y comenzaba a perderse, entonces comenzaron a analizar la esfericidad de la Tierra. Es un mito el tema de que Colón pensaba que la Tierra era plana y que se iban a caer. Señores, hay que leer, por Dios. Ya Colón salió sabiendo que la Tierra era redonda. Él sabía que iba a llegar al otro lado. O sea, la única diferencia entre lo que Colón pensaba y lo que le pasó es que él se topó con otro continente. Él no sabía que en el medio de China, de Asia y Europa,
existía el continente americano, o lo que se va a llamar luego el continente americano. Pero todo el mundo en esa época ya sabía que la Tierra era redonda, desde muchos siglos antes, aunque se creía así que la Tierra era el centro del universo. Luego Eratóstenes, estamos hablando todo mucho antes de Cristo. Eratóstenes como en el 300 años. Perdón. Como 300 años antes de Cristo ya tenía medida la circunferencia de la Tierra. Es decir, que decir que la Biblia fue, y estamos hablando de que Isaías está escribiendo alrededor del siglo 7 antes de Cristo, por lo menos la primera parte. La segunda parte de Isaías se cree que se escribió un poquito después. Estamos hablando de que en esa época ya se sabían, o sea, en otros pueblos ya sí estaban hablando de la esfericidad de la Tierra. Cuando Anaximandro está hablando del tema, eso está sucediendo como 600 años antes de que Cristo naciera, muy cerca de la época de Isaías. También, por ejemplo, hay que tomar en cuenta muchos otros pasajes de la Biblia. Cuando yo era, vamos a decir, novato en la iglesia, que escuchaba que estaban hablando del tema de estudios bíblicos y eso, había una máxima que decía que no se podía hacer de un solo versículo hacer una doctrina, pero precisamente es lo que se ha hecho. Cuando tú ves pasajes como Génesis 1:6, que dice que hay una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y que dice, por ejemplo, Job 37:18, que dice: extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido. Y Job se escribió más o menos por la misma fecha de Isaías. Estamos hablando de la concepción que había en esa época. O sea, estamos hablando de que creía que el cielo era literalmente una cosa dura, que estaba como una especie de tapa, como el domo que tiene el Palacio Nacional, cubriendo una tierra plana, que extiende los cielos como una cortina, que establece su aposento entre las aguas. Salmo 104. Hay muchos pasajes. Por ejemplo, Salmo 104:5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Dice que Salmo 24, porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. El mundo será aún establecido para que no se conmueva, en 1 Crónicas 16:4. Entonces, en Job 26:7 dice: él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. La gente utiliza este pasaje combinándolo con el otro para dar la idea de que realmente había una tierra redonda, o sea, un círculo flotando en el espacio. Ahora, ¿qué significa el norte sobre vacío? Si nos vamos a todo lo que es Isaías, nos vamos a dar cuenta que el norte es un símbolo del cielo. Y no sé, por ejemplo, cuando habla también en el mismo Job 26:11, dice: las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su represión. Si armamos un escenario para concluir con todos los pasajes que podemos mencionar sobre, recogiendo en Job, en Génesis, en los Salmos, de la concepción hebrea del mundo, no nos va a dar matemáticamente, ni geográficamente, ni geológicamente, ni de ninguna forma una esfera perfecta flotando en el espacio. Cuando están hablando de columnas, no están hablando de cimientos, no están hablando de una bóveda, de una cúpula, no están hablando de cosas que eran lo que ellos creían y que era lo normal. Bien, entonces mi consejo es que cuando interpretemos la Biblia tratemos de informarnos un poquito sobre cómo pensaban las personas en esa época. Gracias, Pedro. Frederick, esto está prendido en fuego, realmente. Entonces, finalmente, la Biblia no dice realmente si que la tierra es redonda en el sentido en como lo interpretamos hoy en día. No lo dice. La Biblia dice, Isaías 40:22 dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Es decir, suponiendo que la tierra es plana y que tiene un
un toldo, por así decirlo, encima. Dios, toldo circular, Dios está sentado ahí arriba. Eso es lo que está diciendo. Y como es redondo, es como un plato. La tierra es un plato que está tapado con una cuestión. Dios está sentado ahí arriba. Eso es lo que está diciendo. Realmente muy interesante la participación de nuestro amigo Frederick Clark en este análisis que hicimos. Pusimos la pregunta, como le dije al principio, en Facebook y muchas personas se interesaron a comentar y realmente estamos agradecidos de esas personas que comentaron y participaron con nosotros. Le damos las gracias a Moisés Aquino, Julián Musa, Miguel Fernández, el pastor José Eduardo Castillo, Águeda García, Alexis Jiménez y todas las personas que también le dieron me gusta al tema, y esperamos que en otros temas que vamos a sugerir también participen con nosotros. Entonces, en la tarde de hoy nos extendimos demasiado porque realmente empezamos tarde porque tuvimos un inconveniente con el audio, un inconveniente técnico aquí en cabina, y por eso iniciamos tarde y también terminamos tarde. Entonces, esperamos que para el próximo sábado continúen con nosotros, continúen con nuestra programación en los 89.5 FM. Fred, ¿tienes algo más que decir? No, ese es mi consejo. Cuando vayan, bueno, les aconsejo que sigan escuchando este programa realmente. Un programa muy, muy didáctico y que sé que puede ser de mucho provecho en lo adelante, como ya sé que ha sido con anterioridad. Fred, ¿tú crees que podamos contar con tu participación en otras ocasiones? Sí, claro, si si no es que te apedrean allá afuera. Sí, si no me esperan allá afuera. No pases por el frente de una iglesia. Ok. Me llevaré tu consejo, Pedro. Gracias. Entonces, estamos muy agradecidos contigo, Fred, y muchas gracias por tu participación. También David Camarante, gracias por el tema que nos trajiste en esta tarde. También Julio Vargas, muchas gracias por tu participación. Y también le damos las gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía con nosotros y los esperamos el próximo sábado en este su programa Conversatorio Digital. Gracias por